estamos tratando de caminar sobre el Salmo 91, que de hecho es un salmo que habla mucho acerca de la protección y de los cuidados del Señor para cada uno de nosotros. Y creo, pues necesitamos recordar, necesitamos conocer bien de cerca cómo son esos cuidados de nuestro Dios, sobre todo pues porque vivimos un tiempo bastante difícil, un tiempo de mucha inseguridad, y bueno, que el Señor nos ayude a que nuestra fe sea aumentada y que podamos pues aprender mucho del Salmo 91. Quiero preguntar si el día domingo que mirábamos el primer tema, aprendimos lo que era la protección del Señor. ¿Cómo era la protección del Señor? Amén. Estamos acá, Dios. Estamos aquí. Entonces comenzamos con la expresión: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y detallamos cómo era, cómo debía entenderse. ¿Alguien se recuerda cómo debía entenderse? ¿Bajo qué figura estaba siendo descrita esa palabra? ¿Alguien recuerda? Que era como la de un hijo. Un hijo dice que vive en la casa de su papá, y que por vivir en la casa de su papá, entonces dice que tiene la protección de sus padres, ¿no? Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y de esa manera estuvimos viendo aspectos importantes en relación a lo que era la confianza, y sobre todo quizás el punto principal de cómo vivir dentro de la casa, el habitar dentro de la casa, que fue lo importante. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir hablando sobre bajo la sombra del Omnipotente, y de esa manera pues vamos a continuar en las predicaciones que tenemos durante todo el mes, repito, acerca del Salmo 91. Este día toca el tema con confianza ante la persecución. Confianza, fíjese, ante la persecución. Ese es el tema que vamos a ver en esta noche. Creo que ninguno de los que estamos acá, ignoramos lo que es una persecución. ¿Cuántos han jugado Quilio Ladrón? Y ahí es de perseguirse, ¿verdad? Los policías persiguen a los ladrones. Entonces, todos sabemos lo que es la persecución, el vivir la experiencia de huir de nuestros enemigos, tratar de huir, ¿verdad?, de nuestros enemigos,
o el vivir la angustia de sentir que somos atrapados y destruidos por aquellos que buscan nuestro mal o que buscan nuestra destrucción. Entonces creo que todos hemos vivido ese momento de ser perseguidos. Ahora, si no jugamos Quilio ladrón, ¿a cuántos los ha seguido un chucho, un perro? Ahí también nos tocó correr y sentimos, ¿verdad? Y vivimos la experiencia de ser perseguidos, fíjese bien, de ser perseguidos y vivir esa angustia de sentir que ya somos atrapados, ¿verdad? Por aquel perro que va detrás de nosotros y ya sentimos que nos muerde y que, bueno, cuánta cosa. Entonces todos sabemos lo que es la persecución. Cuando estamos en persecución, fíjese que tenemos miedo, tenemos temor de ser atrapados y vivir ese momento de tragedia, de destrucción por aquel que nos anda buscando. Entonces, ese que nos anda buscando se convierte en un perseguidor, ¿verdad? En un perseguidor, a lo mejor un perseguidor de nuestra vida, un perseguidor de nuestra familia, a lo mejor, o sea, un perseguidor de nuestra fe en el Señor. Mire, hoy día por todo el clima de inseguridad, de miedo, de incertidumbre en muchas áreas de la vida, nosotros tenemos miedo. A lo mejor tenemos miedo de quedar sin empleo, de quedar sin trabajo. Tenemos mucho miedo de alguna manera de la violencia. No deseamos o anheláramos nunca vivir la experiencia de ser robados o que nos llamen pidiéndonos la famosa renta. Entonces tenemos miedo de muchas situaciones. Estamos, de alguna manera no estamos tranquilos de repente en nuestros ambientes, sino vivimos aquella sensación de que estamos siendo perseguidos por algo o por alguien, en el caso que quiere venir, que quiere entrar a la familia, que quiere entrar a nuestra vida, que quiere entrar al negocio y que quiere traer destrucción. Entonces eso es como el panorama que vivimos, fíjese, hoy día. Pero esa sensación de pensar que qué pasaría si llegáramos a vivir ese extremo de tales situaciones como la pobreza, o a lo mejor hoy día se lucha con mucha enfermedad incurable, la violencia, a lo mejor los hijos, el miedo a que entren a las pandillas o que se involucren con el alcohol, se involucren con la droga. Mire, todo el ambiente que vivimos apunta a que vivimos en medio de un clima de persecución. Y a lo mejor en momentos vivimos la tranquilidad, pero también en momentos percibimos que estamos siendo perseguidos por algo. El autor del Salmo 91, quiero decirles que no desconoció lo que era la persecución, ni desconoció lo que eran los males que podían venir del ambiente. Decíamos que algunos atribuyen a este salmo a David, pero otros dicen que no es de David, sino que es de
de Moisés. Pero cualquiera sea, si algo describe con tanto detalle es que estaba hablando a personas que estaban viviendo un clima de inseguridad o un clima de persecución. Y cuando nosotros vamos leyendo el Salmo 91, dice en Salmo 91:3, en el versículo 3, luego de haber pasado, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, dice, en él confiaré. Y luego dice el Salmo 91:3, dice, él te librará del lazo del cazador, mire, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces lo que se entiende de esta palabra es que dentro de los cuidados que el Dios Altísimo o el Dios Omnipotente ha prometido a aquellos que viven bajo el temor a Él, es que, oiga bien, es que no nos dejará padecer de quien nos persigue y que nos librará del lazo del cazador. Va a librarnos, dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces, cuando yo oigo lazo del cazador, yo imagino aquellas trampas en medio de los matorrales que el cazador pone para atrapar a su presa. Entonces igual es la trampa del enemigo, o que el enemigo pone de alguna manera sobre todos, cuando mueve el ambiente a la incertidumbre, a la inseguridad, al miedo. Lo hace con el objeto de que cada uno de nosotros, fíjese, caigamos en sus trampas. Y de hecho, las trampas fuertes son la trampa del temor, la trampa de la angustia, la trampa de la preocupación, la trampa de la especulación, la trampa del miedo. Pero fíjese, la palabra dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te librará. Y luego es importante lo siguiente, que en el mismo Salmo y en los mismos versículos, el autor de este pasaje bíblico habla de una figura natural conocida de todos, para hacernos entender cómo es la protección o seguridad que el Señor levanta en torno a sus hijos. Y eso es bien importante. Fíjese lo que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste, dice, destructora. Luego dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es obvio que el Señor no tiene plumas, ¿verdad? Es obvio que el Señor tampoco tiene alas, sino son imágenes naturales tomadas de la realidad física para hacernos entender verdades espirituales. Y yo creo que todos hemos visto a la gallina con sus polluelos. ¿Cuántos han visto una gallina con todos los pollitos siguiéndola? ¿Quiénes han visto? Yo creo que todos lo hemos visto. Pero dice que cuando la gallina quiere proteger a todos esos pollitos, lo que hace es que los pone bajo sus plumas,
o bajo sus alas. Y esa, fíjese, es la manera en la que, en este caso, la gallina puede darles protección a sus pollitos, a los polluelos. Entonces, el salmista dice, así es la protección. Así son, dice, los cuidados que el Dios Altísimo o Omnipotente tiene sobre aquellos que temen su nombre. Exactamente dice igual. O sea, cuando el Señor mira a sus hijos que están siendo, dice, perseguidos, entonces dice, yo te libraré, o sea, del lazo del cazador, y te voy a poner, dicen, bajo mis plumas o bajo mis alas. Y eso implica, fíjese, una figura de protección. El Señor no se hace el loco, ¿verdad? De toda la persecución que nosotros tenemos, sino dice el ánimo, el propósito que el Señor tiene es con su poder, ¿verdad? Con su capacidad. Dice la palabra, Él es el Altísimo, Él es el Omnipotente. La palabra omnipotente significa todo poder, Él tiene toda la capacidad. Entonces dice, o sea, Él que es el Altísimo y que es el Omnipotente, Él te cubre bajo sus plumas, Él te cubre bajo sus alas. Entonces eso es una manera en la cual en lo físico es la forma que la gallina muestra su protección. Muestra todo, ¿verdad? O sea, su afecto a todos sus polluelos o a sus pollitos, para hacerles entender que no están solos, sino que ahí está, ¿verdad? O sea, la mamá gallina pendiente de ellos y sobre todo lista, ¿verdad? Para extender todas sus alas y cubrir, o sea, a sus pollitos frente a cualquier persecución o a todo enemigo que ande persiguiéndolos o que esté tratando de destruirlos. Entonces es la figura. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces lo que hay que captar de esto es que los hijos de Dios, fíjese, los hijos de Dios no estamos desamparados. Los hijos de Dios no nos movemos dentro del sentido de la orfandad, entendiendo como que no existe nadie que vele por nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos en vivir una vida bajo el temor a Dios, entonces el Altísimo, mire, funcionará, vendrá hacia cada uno de nosotros y dice que vendrá para cuidarnos y para protegernos. ¿Y cómo será ese cuidado? ¿Cómo será esa protección? Y dice, como la gallina, o sea, cuida a sus polluelos. Amén. Entonces, exactamente, dice, así será. Así será como el Señor quiere guardarnos a cada uno de nosotros. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Será nuestra confianza, que nuestra confianza en el Señor tiene la misma imagen? Si a usted le preguntara o a mí me preguntara, mira, ¿con qué podrías comparar la confianza que tú tienes en el Señor? ¿Será que nosotros igual pensaríamos en una gallinita, en una gallina, ¿verdad? Extendiendo sus alas, extendiendo sus plumas y yendo para cuidarnos, para protegernos. ¿Cómo será nuestra confianza?
¿qué diríamos? ¿Qué describiríamos? ¿Cómo detallaríamos en la confianza, fíjese, en el Señor? ¿Será que llega hasta ahí? ¿Será que llega hasta esas formas de expresión o hasta esas formas de expresarse? Si hiciéramos un examen, describa, o sea, usted cómo es la protección de Dios para su vida. ¿Cuántos usaríamos la figura de la gallinita? Yo creo que es así, de esta forma, de esta manera. A mí me dice mucho, sobre todo de hasta dónde había desarrollado la confianza el autor de este salmo. Porque él imaginó, y cuando imaginó, él pensó en esa gallina. Y él dijo, es así, como la gallina cuida, o sea, sus polluelos, es exactamente la forma como he visto al Señor cuidándome. Fíjese, así lo he visto, pero por eso pregunto, ¿cómo lo describiría usted? ¿Cómo sería, o sea, su detalle de ese cuidado o de esa protección que el Señor tiene para su vida? Entonces, es muy ejemplar, es muy notoria, es muy resaltante la manera como el salmista lo describe. Y repito, una vez más, dice, es como una gallina cuidando a sus polluelos. Extiende sus alas, extiende todas sus plumas, dice, y te protege, y te guarda, y te cuida el Señor. Amén. Entonces, eso es la forma. Ahora, mire, de alguna manera hay un aspecto que necesitamos considerar. Yo creo que de alguna forma, al menos a mí me costaría llegar a decir exactamente eso que el salmista decía. O sea, usar esa figura de esa gallina. Entonces, de alguna manera, hermanos, creo que nos cuesta el aprender a confiar en el Señor ante la persecución. Yo no sé qué a usted le cuesta, pero sí nos cuesta aprender a confiar en el Señor. Por eso yo quiero dejarles tres cosas importantes, tres aspectos importantes de por qué creo nos cuesta aprender a confiar en el Señor ante la persecución. Número uno, ¿por qué nos cuesta confiar tanto? Mire, porque llegamos a dimensionar como de más grande al perseguidor que al Altísimo o al Omnipotente. Por eso nos cuesta, a lo mejor por eso no alcanzamos nosotros a describir y a detallar o a decir de que la confianza en el Señor es así, porque llegamos, fíjese, a dimensionar en nuestra mente como de más grande al perseguidor que al Altísimo o al Omnipotente. Por eso, mire, no tenemos nosotros ninguna dificultad al pensar que el perseguidor, cualquiera sea, puede alcanzarnos y destruirnos, pero sí tenemos mucha dificultad en pensar que el Señor tiene toda la capacidad y la fuerza para librarnos de manos del perseguidor. Fíjese que eso nos cuesta, hermanos. Eso a nosotros nos cuesta. Nosotros no tenemos ningún problema en decir que a lo mejor lo malo nos va a alcanzar. No tenemos ningún problema. Pero tenemos problemas, o sea, en decir a mí nunca me va a suceder tal cosa. Yo siempre cuento que una noche, como a eso de las 3 de la madrugada,
Recuerdo que mi hija Evelyn se levantó al baño. Y cuando se levantó al baño, y ella ya volvía a su cuarto, yo recuerdo que hubo ruido en el corredor, pues. Entonces ella me dijo, yo me entre medio dormido y despierto, yo oí que ella me dijo, papi, se metieron los ladrones. Y yo no sé, mire, de veras no sé, porque no estaba como tan pendiente de la respuesta, sino solamente le dije, Evelyn, en esta casa nunca se van a meter los ladrones. Y yo me asusté de lo que le había dicho. Así como yo me asusté, le dije, nunca. Entonces dije yo, bueno, después me quedé meditando, y yo, ¿por qué no puedo decir eso? ¿Por qué tengo que sentirme más seguro diciendo, sí, a lo mejor, tal vez mañana, quizá pasado, van a venir, se van a meter los ladrones, me van a dejar sin nada? Ahí me siento bien cómodo. Pero tengo problema en confesar mi fe en el Señor, fíjese usted. Tengo problema en decir, mire, es cierto, o sea, a todos le va a dar, y vamos a ver el día domingo a todos menos a mí, ¿verdad? A todos les va a dar la chikungunya, a mí no me va a dar la chikungunya. Tenemos miedo. A todos los van a asaltar, a mí no me van a asaltar. Fíjese que tenemos miedo de hablar eso, nuestra fe en el Señor. Entonces, mire, todos van a tener, a lo mejor, mi vecino a lo mejor le va a pasar de todo, a mí no me va a pasar, porque yo estoy guardado, o sea, yo estoy protegido por el Señor. Pero esa parte a nosotros nos cuesta. Estamos más, entramos más en ambiente cuando expresamos la grandeza del perseguidor que la grandeza de nuestro Dios. Fíjese usted. Como que es parte de la cultura, o como que hablando o expresando nuestra fe, alguien puede señalarnos como, qué orgulloso. Y ese no es orgullo, porque de hecho, o sea, el salmista lo expresó, fíjese, con tanto detalle. Y él decía, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro. Él lo declaraba, pero nosotros tenemos miedo, fíjese. Yo no entiendo esa parte, pero lo miro en la práctica. Tenemos miedo de expresar nuestra fe, pero hermanos, pero alabamos al perseguidor y no tenemos miedo de decir, cuando no debería de ser así, sino todo lo contrario. Así como el salmista, poder expresar toda, fíjese, nuestra fe en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Amén. Entonces eso es algo importante. Por eso nos cuesta confiar, porque nos cuesta declarar nuestra fe, fíjese, en el Señor. Nos cuesta declararla. Y debemos comenzar a cambiar, fíjese, ese aspecto. ¿Por qué? Porque la palabra dice, o sea, te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿verdad? Decirlo con certeza, decirlo con mucha seguridad, porque es parte, fíjese, de la confianza. Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué no somos capaces de expresar una fe tan sólida, tan fuerte? Porque no queremos declarar lo que estamos creyendo en cuanto a la confianza de nuestro Dios. Y hay que decirlo, hay que hablarlo.
Mire, yo esa madrugada me quedé, de hecho, el Señor trajo sobre mí una revelación grandísima. Porque cuando yo le dije, no, Evelyn, esta cosa nunca. Y sabe que eso fue hace como, a lo mejor, unos 10 o 15 años. Y sabe que hasta el día de hoy esa palabra todavía me suena. Y en la noche cuando oigo bulla o algo que se cae y todo, lo primero que viene a mi mente es esa palabra que repetí hace 15 años en este lugar. Nunca van a entrar los ladrones. La misma palabra, fíjese. Esa palabra nos sostiene. Entonces necesitamos aprender a confesar nuestra fe, a declarar, o sea, hasta dónde entendemos de nuestro Dios es su cobertura y es su protección. Así como lo hizo el salmista. Entonces, dimensionamos demasiado al perseguidor. Por eso la segunda cosa importante es porque la imagen mental que tenemos en la mente del Señor es demasiado pequeña, hermano. Es demasiado pequeña, no es grande. Somos más bien absorbidos por el ambiente y llegamos a tener más conciencia de la realidad que de la verdad de nuestro Dios. Y por eso, o sea, nos cuesta confiar. Como no existe, fíjese, un contacto suficiente con la palabra del Señor, de repente desconocemos lo que es la verdad, pero no desconocemos lo que es la realidad. Mire, la realidad dice, nos está diciendo continuamente, mira, te van a matar. La verdad del Señor dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces son dos cosas bien diferentes. La realidad dice, te vas a quedar sin nada. O sea, la verdad del Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria. La realidad dice, mis hijos, dice, se van a perder. La verdad dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La realidad dice, vas a morir, dice, de cáncer. La verdad dice que el Señor llevó nuestras enfermedades, el Señor llevó nuestras dolencias. Entonces, como no estamos identificados con la verdad, eso nos hace caer, ¿verdad?, en la persecución del enemigo. Y todo lo que nos dice el mundo lo creemos. Y nos perdemos, fíjese, se pierde, yo no sé dónde se pierde la verdad del Señor. Y de repente andamos diciendo, o sea, más lo que dice la gente que lo que dice la palabra. Y nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra del Señor. Ella es nuestra verdad. No es lo que dice los medios de comunicación, no es lo que dice fulano, no es lo que dice mengano, sino lo que dice la palabra del Señor. Esa es mi verdad. Amén. Entonces eso es otro aspecto importante. Recordemos que cuando el Señor enfrentó a Satanás, porque la persecución es un invento del enemigo, dice que el Señor venció a Satanás con la verdad, con la palabra. Entonces Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, dice, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo
Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, nuevamente, mira, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la palabra del Señor es mi verdad frente a una realidad. Si la realidad no es la verdad del Señor, eso explica que no estoy viviendo dentro de esa abundancia que Dios ha prometido para mi vida. Dice la palabra escudo y adarga, dice, es su verdad. Y escudo, nosotros sabemos que es un arma, ¿verdad?, de protección. Y adarga vendría a ser como una muralla de protección. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Entonces la verdad, la palabra del Señor en nosotros es un escudo. La palabra del Señor en nosotros es como un muro de protección a nuestro alrededor. Ella es la palabra es la que me cubre. La palabra es la que me recuerda cómo el Señor está guardándome, cómo el Señor me está protegiendo. En cada área de nuestra vida, ahí está la palabra. Cualquiera sea el área, ya sea estemos en la familia, ya sea estemos en el negocio, en cualquier lado donde nosotros estemos, siempre hay una palabra. Y esa palabra dice que es mi escudo. Esa palabra, o sea, es como una muralla de protección. Por eso yo necesito siempre, fíjese, estar pensando a la luz de la palabra del Señor. Porque frente a la realidad, que es una realidad dura, que es una realidad bien difícil para todos, necesitamos estar siempre pensando que aparte de lo que el enemigo nos pueda decir, hay una verdad que Dios nos ha dicho. Yo les decía el domingo, ¿cuál es la expresión común, por ejemplo, de aquellos que llaman para pedir una renta? Dice, si usted, o sea, no cumple, sabemos, o sea, quién es su hijo, quién es quién es lo otro, sabemos dónde vive y sabe, o sea, los vamos a matar. Y esas palabras quedaron en la mente. Así, pero fuertemente. Y comienzan a perseguirnos, y donde quiera que nosotros estamos, ahí están esas palabras. Y comenzamos a vivir ese sentido de angustia y persecución. Y en donde quiera que vamos, comenzamos a ver para todos lados. Y los fulanos solo lo hacen como una forma de intimidar. Pero si nosotros, fíjese, recordamos la palabra del Señor, entonces ante la palabra el enemigo no tiene fuerza. Ante la palabra el enemigo no tiene esa capacidad de llegar a nuestro corazón. No puede, tiene que irse, tiene que huir. No nos va a pasar nada. El Señor, fíjese, es nuestro escudo. La palabra del Señor es nuestro escudo. Esa adarga, dice, es una muralla de protección alrededor nuestro. Eso es lo que tenemos nosotros que asegurar. Como lo decíamos el día domingo, estar en la casa, estar dentro de la palabra del Señor. Entonces, número uno, dimensionamos demasiado al perseguidor. Número dos, hemos empequeñecido la grandeza de nuestro Dios. No es tan grande por el temor que nosotros irradiamos. No es tan grande. ¿Y cómo solucionamos eso? Yendo a la palabra, o sea, identificándonos con la verdad. Esta es mi verdad. Esta es mi verdad para mi familia. Esta es mi verdad para mi economía. Esta es mi verdad
para mi matrimonio, esta es mi verdad para el negocio, esta es la verdad para mi iglesia, esta es la verdad para cuando salgo, para cuando entro de mi casa, esta es mi verdad. Identificarnos con esa verdad. Y número 3, o sea, como forma, fíjese, de por qué no llegamos a esa confianza, porque hemos llegado a olvidar que el diablo, juntos con sus seguidores, no son más que seres a quien el Señor venció en la cruz. ¿Sí? Venció en la cruz. Porque mire, todo ese miedo que se levanta en la mente y en el corazón, o más bien son usadas por el enemigo para crearnos un miedo, para crearnos, o sea, un temor que no sabemos ni siquiera de dónde aparece. Y si usted lo descubre, básicamente va a entender que no solamente se trata de su corazón, sino que detrás de todas esas palabras y de todo lo que usted oye como una persecución, ahí está el enemigo presente. Yo recuerdo que cuando nos llamaron a la casa, igual se encendió todo el miedo. Yo recuerdo que fue un jueves y exacto, ¿verdad? Ya en la noche del día jueves, ya salíamos a la calle y viendo para todos lados, y luego el día viernes lo mismo, y recordando esas palabras. Pero yo recuerdo que iba en el vehículo, venía para la iglesia como eso de las 2, 3 de la tarde, pero con las mismas palabras oídas por teléfono en mi mente. Entonces yo dije, bueno, los fulanos que me dijeron no están conmigo, yo voy solo en el vehículo, ¿verdad? No creo que nadie me venga persiguiendo, yo no veo a nadie persiguiéndome, pero ¿por qué es que tengo esas palabras clavadas en mí? Entonces eso me hizo descubrir que detrás de esa intimidación, ahí está la obra del enemigo. Y el que se encarga de darle continuidad en la mente para que andemos recordando lo mismo, no son más que demonios, ¿verdad?, enviados para atormentarnos. Entonces yo me di cuenta, yo entendí, digo, pero esto es una locura. Porque yo ando con miedo cuando eso fue ayer. En este momento yo voy solo en el vehículo, nadie me está persiguiendo, pero ¿por qué siento que sí me están persiguiendo? Entonces entendí eso, que era obra del enemigo, que era obra del diablo. Mire, yo recuerdo que vine esa noche a la vigilia, pero conforme íbamos entrando, ¿verdad?, a la presencia del Señor, descubrí también algo, que a medida que íbamos entrando, la fuerza de esa voz iba disminuyendo, fíjese en mí. Y llegó un momento en el que ya no estaba. Por eso yo dije, bueno, ¿y entonces esto qué es? No es más que un ataque del enemigo. No es más que una forma en la que el diablo, fíjese, se ocupa, o sea, de atrapar nuestra mente, nuestro corazón en el miedo hacia las cosas. Pero no es que vayan a pasar. No es que vayan a suceder. Entonces allá andamos cuidándonos, pero ¿y cuidándonos de qué? De nada. Porque los hijos del Señor, fíjese, somos cuidados por el Señor. Entonces hemos llegado a olvidar que el diablo, juntos con sus seguidores, no son más que seres a quien el Señor venció en la cruz. Pero cuando se presentan, fíjese, en nosotros, ellos muestran una imagen diferente. Ellos no se muestran como vencidos.
ellos no se muestran como humillados. Ellos se muestran como que ellos son los que tienen el control. Y los hijos de Dios hemos entendido, fíjese, tal como lo dice la palabra, que en la cruz y en la resurrección del Señor Jesucristo, Él, fíjese, el Señor había vencido a todo principado y a toda potestad. Si usted lee en Colosenses capítulo 2, versículo 13, oiga lo que dice esta palabra. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando, dice, todos los pecados. Mire, perdonando todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, mire, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces eso significa que los principados, las potestades, las huestes de maldad, dice que fueron exhibidos públicamente. Yo imagino esto de esta manera. ¿Cuántos recordamos las fiestas Julias? Yo creo que todos las recordamos, ¿verdad? Si somos santanecos. Cuando se dan las fiestas Julias, ¿quiénes recuerdan los famosos desfiles o las carrozas? Nadie. ¿Cómo no? ¿Verdad? Todos. Entonces ahí van las reinas, ¿verdad? O sea, diciendo y tirando dulces y diciendo adiós, ¿verdad? Mire, yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si en lugar de reinas exhibieran a todos los presos que están en la penitenciaría de aquella de Santa Ana? Póngale usted. Y esas carrozas no fueran de reinas, sino que fueran de todos esos, ¿verdad? O sea, que están ya condenados. ¿Qué creen ustedes, o sea, pasaría con cada uno de ellos? Todo el mundo diría, pero qué vergüenza, ¿verdad? Pero qué humillación. O sea, que toda esta gente sea exhibida de esa forma, de esa manera, y que todo mundo los conozca como los peores hombres. Entonces, déjeme decirle que esa figura, yo quiero que usted siempre la recuerde, porque fue precisamente lo que el Señor hizo. Dice que exhibió públicamente en victoria, ¿verdad?, a todo principado y a toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el Señor ya había vencido, dice que armó la carroza de todos los vencidos y los exhibió ante ángeles, ante arcángeles, ante querubines, y todos, fíjese, se dieron cuenta quién era el vencedor y quiénes eran los vencidos. Y los vencidos eran los principados, las potestades, las huestes de maldad. Y el Señor, ¿verdad?, iba adelante con una bandera blanca, ¿verdad?, diciendo, o sea, he vencido, o sea, en la cruz. Entonces, ellos están vencidos. Pero cuando ellos aparecen, ellos no aparecen en la misma imagen. Ellos nos tratan de hacer, o sea, entender que ellos son los que han ganado. Pero la revelación que tenemos los hijos del Señor no es que los principados han vencido. La revelación que tenemos es que el Hijo de Dios venció sobre todos ellos en la cruz del Calvario. Fíjese bien, ellos pasaron humillación, ellos pasaron vergüenza, pero esa humillación y esa vergüenza ahora la quieren trasladar a cada uno de nosotros y nos envían la persecución. Y nos dicen en medio, ¿sabe qué? Dice, o sea, ustedes no pueden. Ustedes están vencidos. Todo lo que les dijeron, lo que ellos saben, son ellos, nos lo tratan de trasladar.
Entonces, no somos nosotros los humillados. No somos nosotros los avergonzados. Los humillados, los avergonzados fueron ellos en la cruz del Calvario. Pero nuestro Dios salió vencedor. Y eso es importante. Porque cabal, mire, cuando le dice el enemigo, vea, por teléfono, te voy a matar. Te dice, yo tengo en control. Le dice, usted no tiene el control, Señor. No lo tiene usted. Mi Dios tiene el control sobre usted. ¿Verdad? Él es el que lo tiene. Pero nos va a tratar de engañar. Y así es la persecución. De repente entonces sentimos como que todo lo que la gente está pasando, a nosotros también nos va a pasar. Y no puede pasar. No puede suceder. Fíjese, porque tenemos una verdad, la verdad del Señor sumamente clara en la mente y en el corazón. Entonces yo quiero que recuerde siempre estas palabras. Él te librará del lazo del cazador, de la peste, dice, destructora. Él te librará. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, dice, y adarga es una muralla de protección, es la verdad. Si yo permanezco en la verdad, entonces el enemigo no tiene por qué venir a intimidarnos. ¿Por qué? Porque estamos en la posición segura, en la posición exacta, como para que el Señor con toda su potencia, por ser Él el Altísimo, el más grande de todos, nos guarde y nos proteja de toda circunstancia y de toda situación. Pero necesitamos aprender a expresarla. A lo mejor, hermano, le podría dejar una tarea, y es que durante toda esta semana, así en lo secreto, usted trate de escribir. Si le preguntaran en el examen, ¿verdad? O sea, en el examen de su fe, ¿cómo describirías tu fe en el Señor? ¿Qué diríamos? ¿Cómo expresaríamos? Porque el salmista sí que a mí me impacta. Él sacó y él entendió eso. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, mire, esperanza mía, castillo mío, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¡Qué confianza, Dios! ¡Qué confianza! Sabemos a un Dios grandotote en el corazón, o sea, de un hombre que estaba expresando cómo era su confianza en el Señor. Y déjeme decirle que así tenemos que ser nosotros. Debemos aprender y describir, a sacar de nosotros las palabras necesarias como para decir, este es mi Señor para mí. Así me cuida, así me protege el Señor. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie. Confianza ante la persecución. Hay confianza.